Saben que estamos en el libro de Proverbios y estamos en el capítulo 3 de Proverbios. Estamos en el capítulo 3, entramos hoy al capítulo 3 de Proverbios. El título del mensaje es Honrar a Dios y a los padres alarga la vida. Aunque no es una regla, decir que todos los que honran a Dios y honran a los padres van a tener una vida larga, pero nos da una clave para una vida saludable, para una buena vida el tiempo que nos toque vivir. Esa es la idea, ¿no? Tener una buena vida el tiempo que nos toque vivir. Quizás vivamos poco, que vivamos mucho, pero el tiempo que nos toque vivir tengamos una buena vida. Que no tengamos que arrepentirnos al final del día, al final del tiempo, si es que tenemos tiempo para el arrepentimiento, de no haber hecho todo lo que debimos hacer, como honrar a Dios y honrar a los padres. El capítulo 3 de Proverbios nos da la clave para una vida saludable. Ya tienen todos abierto al capítulo 3 en la página 1003 de la Biblia textual. Debemos tener en cuenta primero, para poder comprender esto, debemos tener en cuenta primero el contexto judío de Proverbios para luego ver cómo se aplica al cristiano. Comprendamos siempre esto. Cuando nosotros vamos al Antiguo Pacto, por lo general, en casi toda la Escritura, siempre está en un contexto judío. Entonces va a haber cosas que a nosotros no nos serán aplicables en primer lugar, sino podremos extraer quizás espiritualmente algunas enseñanzas, algunos principios, pero no podremos algunas cosas, algunos mandamientos, estatutos, decretos que fueron para Israel, no los podremos poner nosotros debajo de eso porque no estamos allí. Pero tratando de ver el capítulo 3 de Proverbios como en un contexto judío, vamos a poder comprender por qué habla de estas cosas que yo les voy a comentar ahora. Entonces después vamos a hacer una aplicación personal para nosotros como cristianos, que no estamos, esto fue escrito después que fue escrito la ley, entonces va a haber muchas cosas que tienen que ver con la ley mosaica, con la ley de los judíos. Entonces nosotros hasta que podamos entender dónde estamos ubicados, recién ahí vamos a poder extraer enseñanza práctica para nosotros. Si nosotros vamos al capítulo 3 y vamos a ver el verso 1, vamos a ver que hay un padre enseñándole las ordenanzas, los estatutos, los mandamientos de Dios, cosa que en nosotros es aplicable solo cuando hemos comenzado a transitar en el camino del Señor, porque el mundo gentil, es decir, todos aquellos que no somos judíos, y aún los judíos hoy en día, no practican esto de enseñarle a los hijos los mandamientos o los estatutos o la ley de Dios. Entonces, en el judaísmo era un mandamiento al padre instruir a los hijos, principalmente a los varones, en los mandamientos que Dios había ordenado. Entonces, en ese contexto vamos a ver qué dice en el verso 1. Comenzando con el verso 1, entramos al contexto netamente judío. Primero el padre le pide al hijo que no olvide sus enseñanzas, que en hebreo, la palabra hebrea para enseñanzas es la palabra Torah, que significa más bien guiar o guía para dar en el blanco. La palabra Torah, cuando ustedes van a ver otras traducciones, van a ver que la traducen como ley, pero más que ley es instrucción para no pecar. Instrucción para no pecar. Se debe entender esto, queridos hermanos, que cuando se traduce aquí la palabra enseñanza, se la traduce como ley, entonces estaríamos pensando que Dios es el que está diciéndole a sus hijos que no olviden su ley. Pero es un padre, es decir, es Salomón que está escribiendo esto, y le está diciendo a su hijo o a sus hijos
Hijo mío, ¿ven? 3:1. Hijo mío, no olvides mis enseñanzas. Es decir, no olvides mi Torá. No olvides mi instrucción para no pecar. O mi instrucción para dar en el blanco. Eso es lo que está diciéndole, Salomón a su hijo, el proverbista a su hijo. Por eso está escribiendo esto. Entonces la traducción correcta es: hijo mío, no olvides mis enseñanzas y tu corazón guarde mis mandamientos. Por supuesto que Dios es el que está hablando a través del proverbista, y el proverbista está escribiendo y está estableciendo algo que debe ser algo normal, común en el pueblo de Israel, que debe ser normal y común en nosotros, enseñarle a nuestros hijos la ley de Dios o las instrucciones de Dios. Miren ustedes, el padre tenía que inculcar a los hijos los mandamientos, los estatutos y decretos que Dios había ordenado. No pierdan allí Proverbios capítulo 3, pero vamos por favor a Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 8. Recuerden que seguimos en un contexto judío. Esto nosotros no lo sabíamos, pero hoy sí. Entonces vamos a observar Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 8. Y van a ver ustedes cómo Dios es el que manda esto, el que ordena esto. No solo a los padres, sino a los padres que deben enseñar y ordenar a sus próximas generaciones. Pero miren ustedes, aquí hay algo práctico para nosotros y debemos entenderlo. Esto es práctico. En la práctica nosotros tenemos que aprender esto. Dice capítulo 6, verso 1 al 8. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Yahvé vuestro Elohim ordenó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla en posesión. Si ustedes observan esto, nada tiene que ver con nosotros como cristianos. ¿Ven? ¿Y de qué está hablando? De los decretos, mandamientos y estatutos de Dios. Está hablando de los 4 libros de la ley, excepto Génesis, que aunque se lo toma como libro de la ley, no es ley, está fuera de la ley. Pero Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio están establecidos allí los mandamientos, los estatutos y los decretos. Y eso todo el pueblo, todos los padres tenían que enseñárselo a sus hijos. Lo tenían que aprender los padres, pero también enseñárselo a sus hijos. Dice, a fin de que temas a Yahvé, tu Elohim, tú con tu hijo y el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida, todos sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno, para que tus días sean prolongados. Observa, para que tus días sean prolongados, es decir, para que tengas una larga, una saludable vida. Oye pues, Israel. Observan ustedes que está netamente dirigido a Israel. Y cuidarás de hacerlo, como te habló Yahvé, Elohim de tus padres, o Dios de tus padres, para que te vaya bien y seas multiplicado en gran manera en la tierra que mana leche y miel. Estas son las ordenanzas y los decretos que mandó Adonai a los hijos de Israel en el desierto después de salir de la tierra de Egipto. Es decir, recuerden que Moisés escribió esto mientras estaba en el monte Sinaí, en el desierto. Y en esos 40 años en que Israel estuvo dando vueltas en el desierto, Moisés escribía todos estos mandamientos. Y todavía están en el desierto. Ellos todavía están en el desierto, todavía no entraron a la tierra prometida. Recién con Josué van a entrar a la tierra prometida.
Entonces está escrito esto, ¿para qué? Para el pueblo de Israel, para que los padres le enseñen a sus hijos y los hijos a sus hijos y así de generación en generación. Dice, oye Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es. Amarás a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentados en tu casa. Miren ustedes, y las inculcarás a tus hijos. Ahora después les voy a explicar qué significa esa palabra. Y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en las jambas, es decir, en los parantes de tu casa y en tus puertas. Esto es un mandamiento. Todo Israel en sus casas tenían que tener escrita la palabra de Dios hasta en sus puertas, en sus casas, llevadas como frontales. ¿Recuerdan ustedes que Jesús reprendió a los escribas y a los fariseos porque dice, ustedes ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos, pero dejaron de lado la misericordia, la justicia y la fe? Lo que le estaba diciendo, esas frontales, los frontales entre tus ojos, la palabra es totafot, que eran unas cintas o unas tiras que se ponían en los brazos o en las manos así, con un versículo bíblico. Por lo general era este versículo bíblico, estos dos versículos bíblicos. Amarás a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón, oye Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es. Amarás a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras estaban escritas, entonces las llevaban ellos allí exponiéndolas, como dando un sentido de hombres muy piadosos. Entonces ellos, los fariseos y los escribas y los sacerdotes, eran hombres muy piadosos y los demás eran muy paganos, aunque fueran de su propio pueblo. Entonces Jesús los reprendió por eso, pero lo que les estaba diciendo era, llévenlo como un recordatorio, algo que les recuerde siempre lo que Dios les ha ordenado. Porque una cosa es que hoy tenemos nosotros escrita en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos va llevando y enseñando toda verdad, y otra cosa es que esto era externo, algo que tenían que mirar y recordar, y esos flecos largos que Dios le había mandado a poner en su manto, esos flecos azules, eran para recordarle los mandamientos de Dios. Entonces, esto era un mandamiento, es decir, que todos tenían que enseñarle a sus hijos, aprender los padres y enseñarles a sus hijos. La palabra que les leí allí, inculcar, es la palabra hebrea shanan, que significa afilar o enseñar incisivamente, enseñar por repetición. Saben ustedes que nosotros aprendemos las cosas por repetición, es decir, inculcar es afilar, es decir, mantener afilado. Mantenernos afilados nosotros y afilados a nuestros hijos con la palabra de Dios. Inculcar, incisivamente. Incisivamente es como quien clava el diente, ¿sí? Los colmillos, como quien clava los colmillos, ¿sí? Algo incisivo, algo que constantemente se va repitiendo hasta que le entre en la cabeza. Si te lo repito, hasta que te entre en la cabeza. Esa es la cuestión, esa es la idea. Entonces los padres constantemente tienen que enseñar estas palabras a los hijos por repetición, para que los hijos la entendieran. Y esos hijos tenían que hacer lo mismo con otros, con sus próximos hijos o con sus descendencias. Miren ustedes, fíjense lo que dice, por favor, conmigo, Deuteronomio capítulo 11, verso 18 al 23. Para que ustedes puedan, para que podamos comprender con mayor profundidad lo que nos está diciendo Proverbios capítulo 3, 18, Deuteronomio 11, 18 al 23.
Miren, dice, por tanto, pondréis estas mis palabras sobre vuestro corazón y sobre vuestra alma, y las ataréis por señal sobre vuestra mano, y vendrán a ser como frontales entre vuestros ojos. Después lo habían tomado esto tan literalmente que se ponían unas tiras sobre los ojos y andaban con esas tiras y con las palabras escritas en hebreo ahí en la frente. Lo habían tomado tan literalmente que así lo hacían. Dice el verso 19, las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, ya sea sentado en tu casa o andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus pórticos, para que vuestros días y los días de vuestros hijos se multipliquen sobre la tierra que Yahvé juró a vuestros padres, que les daría como los días de los cielos sobre la tierra, porque si guardáis diligentemente todo este mandamiento que yo os ordeno cumplir, amando a Yahvé vuestro Elohim para andar en todos sus caminos, aferrándoos a él, Yahvé expulsará a todas estas naciones de delante de vosotros y desposeeréis a naciones más grandes y más fuertes que vosotros. ¿Ven ustedes? Entonces explicaba en estos días a los hermanos que por causa de la desobediencia de Israel, de no haber conquistado toda la tierra que Dios les había dado, dejó los enemigos en esa tierra y los enemigos se multiplicaron contra ellos e hicieron que Israel pecara. Eso lo hizo la desobediencia de Israel. ¿Pero por qué? Porque por no prestar atención a que lo que Dios decía, así tenían que hacerlo. Esa es la cuestión de nosotros, si comenzamos viendo el capítulo 3, verso 1, como en ese contexto. Entonces nosotros vamos a entender que tenemos una responsabilidad como padres. Es inculcar la palabra de Dios a nuestra descendencia. Inculcar la palabra de Dios a todo aquel que puede escuchar, que tiene la capacidad de poder escuchar. Nos escuchen o no nos escuchen, nos es necesario seguir enseñando la palabra de Dios hasta el día que el Señor diga, bueno, tu tiempo sobre esta tierra se terminó. Dijo Bridges, el corazón es lo primero que se aleja de Dios y lo primero que se acerca a Dios. Fíjense ustedes que una persona puede estar acá adentro y su corazón ya se alejó de Dios. La persona puede estar afuera y de pronto su corazón ya estará aquí. Miren ustedes, cuando el Padre enseña y el Hijo obedece, se acrecientan las posibilidades de una vida mejor y más larga, de una vida más saludable. Se acrecientan esas posibilidades. ¿Qué decía Éxodo capítulo 20, verso 12? Miren, Éxodo capítulo 20, verso 12. Los estoy poniendo en clima, los estoy poniendo en tema, para poder volver de luego a lo que nos dice profundamente el libro de Proverbios. Éxodo capítulo 20, verso 12. Miren, recuerden que lo que Salomón está escribiendo en Proverbios, él ya lo sabe y lo entiende de la ley, porque la ley ya había sido escrita. Y los reyes tenían que tener una copia de la ley al lado de su trono en la cual consultar constantemente. Así que la ley de Dios tenía que ser inculcada de un padre a un hijo y de un hijo a su hijo y así, y todas las generaciones. Inclusive los sacerdotes tenían la obligación de inculcar la palabra de Dios, las enseñanzas, para que el pueblo no pecara. Pero miren lo que dice Éxodo capítulo 20, verso 12. Dice, por eso el título del mensaje, honrar a Dios y a los padres, alarga la vida, o te da una vida más saludable. Esa es la cuestión. Dice,
Honra grandemente a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé, tu Elohim, te da. Ahora, esto no queda en la ley solamente, no es uno de los 10 mandamientos. Si ustedes van conmigo al nuevo pacto, van a ver ustedes que lo tenemos en Efesios capítulo 6 y lo tenemos en Colosenses 3:20. Exactamente lo mismo. Miren, vamos al nuevo pacto, porque el nuevo pacto lo confirma. Página 1341. 1341. Efesios capítulo 6, versos 1 al 3. Está diciendo, Pablo está repitiendo este mandamiento. Pero fíjense, observen lo que dice Pablo. Pablo le añade una frase. 6, 1 al 3. Miren, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a la madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es un mandamiento y tiene una promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Ven ustedes? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ya no es, como le dice a los judíos, a Israel, para que te vaya bien sobre la tierra que Dios te da. No, para que te vaya bien sobre la tierra, en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas, te vaya bien. Ya no es una herencia terrenal, es sencillamente una promesa para todos los hijos de Dios, para los cristianos. Miren ustedes lo que dice Colosenses 3:20. En otras palabras, y dice lo mismo. $3.20. $1.351 la página. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. En otras palabras, pero está diciendo lo mismo. 1351 es la página, Colosenses 3:20. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es aceptable ante el Señor. Ya en Efesios Pablo se encargó de decir para que tengas larga vida, para que todo te vaya bien. Pero ahora se encarga de decir que esto es aceptable delante del Señor. En ese contexto es como comienza Proverbios 3:1. Es decir, un padre enseñándole a su hijo la palabra de Dios y encargándole a su hijo que guarde los mandamientos en su corazón. En ese contexto es así como nosotros comenzamos en Proverbios. Vamos a Proverbios, por favor. Miren ustedes, Proverbios en la página 1003, dice verso 1 del capítulo 3 de Proverbios. Hijo mío, no olvides mis enseñanzas, es decir, lo que yo te enseño no lo olvides, porque son instrucciones para no pecar, son instrucciones para dar en el blanco. Miren ustedes la contraparte de esto. En el nuevo pacto la palabra es amartía, que significa errar al blanco. Pero aquí la palabra enseñanza es para dar en el blanco. ¿Ven ustedes? La palabra pecado, allí en el nuevo pacto, tenemos la palabra amartía o amartia, que significa errar al blanco. Esa palabra se la usaban los arqueros para cuando lanzaban una flecha y erraron al blanco. A eso le llamaba amartía.
Pero acá la palabra enseñanza, el padre lo que está enseñándole es la palabra de Dios para que su hijo no erre al blanco, para que su hijo dé en el blanco, para que no peque. ¿Ven? Entonces esa era la cuestión, que los padres tenían que enseñar a sus hijos para que sus hijos guardaran las enseñanzas y las enseñanzas los ayudaran a dar en el blanco, a no pecar. Dice, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Ven ustedes, queridos hermanos? ¿Por qué? Bueno, acá tenemos la respuesta. ¿Por qué? En el verso 2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Miren ustedes, queridos hermanos. ¿Por qué será que las personas no tienen paz? ¿Por qué tanta cantidad de hombres y mujeres mueren jóvenes? Tan jóvenes que ni siquiera pudieron cumplir el propósito. ¿Por qué será que no hay vida saludable? Cada vez la vida es menos saludable. Parece que quisieran estirar los años, pero la vida es menos saludable. ¿Por qué la gente no tiene una vida saludable? Saludable mentalmente, saludable físicamente. ¿Por qué? Porque han deshonrado a Dios, porque deshonran a Dios y porque deshonran a sus padres. Por eso tenemos tanta mortandad de jóvenes, muy jóvenes, porque deshonran a sus padres. Porque la gente no quiere honrar a Dios. ¿Quién honra a Dios sino el que obedece? Y cuando yo digo el que obedece no significa que tenga que ser perfecto, sino que en su corazón ha guarda los mandamientos de Dios para no pecar contra Él. Como dice el salmista en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso trae una vida saludable. Eso trae paz. Hermanos, ¿acaso no hemos experimentado la preciosa paz de Dios por guardarnos del pecado? Y esto no significa, hermanos, que seamos perfectos. No, siempre digo lo mismo, porque cuando hablo así me miran como diciendo que estás pidiendo perfección. No. Estoy diciendo que a lo que Dios nos llama a nosotros es a ser íntegros, no perfectos, a ser íntegros, cabales, equilibrados. Y la palabra de Dios es la que produce equilibrio en nosotros. Por eso le dice, hijo mío, no olvides mis enseñanzas y tu corazón guarde mis mandamientos. Ahora, miremos esto desde la óptica de nosotros como hijos de Dios y no como hijos del proverbista. Miremos esto desde la óptica de cristianos y no como judíos, hijos de un padre judío. Entonces podremos ver a Dios diciéndonos, hijo mío o hija mía, no olvides mis enseñanzas y tu corazón guarde mis mandamientos, porque tengo una promesa para vos. Tengo algo que te va a ser muy útil en tu vida, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. La paz no es un lugar tranquilo. La paz no es cuando uno se sienta al lado de un lago, en la frescura, en la brisa del día, y vemos un lago tranquilo. No, eso no es la paz, eso es tranquilidad. La paz es que aunque haya alrededor nuestro una tormenta inmensa que está tratando de destruir nuestras vidas, dentro nuestro estamos confiados en Dios. Eso es paz. Eso es paz. Se levanta una tormenta enorme alrededor nuestro, pero dentro nuestro tenemos confianza en que hay alguien que acallará la tormenta. ¿Amén? Eso es paz. Dice, miren ustedes, ¿es aplicable a los miembros de las familias cristianas esto? Claro que sí. Si es aplicable, sí es aplicable. Cuando en nuestros hogares honrar a Dios y honrarnos a nosotros mismos
honrar a nuestras familias es prioridad, esto es aplicable a nosotros. Cuando honrar la palabra de Dios en nuestros hogares es prioridad, hay paz y largura de días y años de vida se aumentarán en nosotros. Y eso no significa que alguien no pudiera morir joven, pero puede morir joven pero haber sido una vida saludable delante de Dios. Una vida de salud espiritual, hermanos. Una vida de paz. Nuestros hogares tienen que ser vistos por eso, porque en todos los hogares alrededor hay una tormenta impresionante, familias que se pelean, platos voladores, cuchillos que salen volando. Pero nuestra casa, miren, una vez hicieron un concurso de dibujo que cada uno de los dibujantes expresara la paz. Entonces hubo gran cantidad de dibujos y algunos dibujaban un hermoso paisaje colorido, quieto, un lago que ni se movía, árboles que ni se movían, y así cada uno iba pasando, y de pronto el ganador fue un cuadro donde había un pajarito en un árbol, en un nido, en el hueco de un árbol, y afuera de eso una tormenta inmensa que movía los árboles y levantaba los mares, y el arbolito y el pajarito allí en ese hueco tranquilo, nadie lo molestaba. Ese cuadro fue el que representó mejor la paz que cualquier otro. ¿Por qué? Porque ese pajarito somos nosotros, en el hueco de la mano del Señor. En ese hueco de la mano del Señor nosotros estamos confiados, porque hay grandes tormentas, el mundo está desatando tormentas. Fíjense ustedes, como hemos visto anteriormente, torrentes de maldad vienen sobre el mundo, y torrentes de maldad vienen sobre la iglesia y vienen sobre nosotros, pero nosotros estamos como el pajarito en ese hueco del árbol, quietos, reposados, tranquilos, porque confiamos en el Señor. Esto no significa que tengas momentos de desánimo, momentos de desaliento, momentos de rabia por las cosas que pasan o las cosas que te están sucediendo. Pero dentro tuyo hay paz, porque la paz de Dios está en nosotros. Amén. Entonces esto es aplicable para nosotros. Aprender a que nuestros hijos necesitan escuchar la palabra de Dios, a que nuestros hijos necesitan ser corregidos mediante la palabra de Dios. Nuestros hijos necesitan honrar a sus padres. Nuestros hijos tienen que aprender a honrar a sus padres. Nuestros hijos tienen que aprender a honrar a Dios. ¿Por qué? Porque eso es bien para ellos. Les será alargada la vida. Tendrán una vida saludable, una vida mental equilibrada. Fíjense el desequilibrio que hay en el mundo hoy. ¿Por qué? Porque nadie honra a los padres, nadie honra. Yo he estado observando en estos años las personas, los hijos que aman a sus padres, que honran a sus padres, la quietud y la diferencia que tienen. Aun cuando no son cristianos, pero aman a sus padres, honran a sus padres, tienen otra visión de las cosas. Observen ustedes, queridos hermanos. El verso 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Yo decía, ¿por qué están unidas estas dos virtudes, estas dos cualidades? ¿Por qué están unidas? Si están unidas solamente aquí. Y comencé a buscar en la Biblia y en varias partes está misericordia y verdad unidas, como que van de la mano. Y yo decía, buscaba en el Señor y digo, ¿por qué, Señor, la misericordia y la verdad no se deben apartar de nosotros, pero tampoco se deben apartar entre sí en nosotros?
Un padre transmite a su hijo la encomienda de retener la misericordia y la verdad como un hermoso collar. Ese collar tendrá un gran medallón y ese medallón tiene dos caras. Como todos los medallones o como toda moneda tiene dos caras. En una tiene la inscripción misericordia y en la otra cara dice verdad. La misericordia de un lado y la verdad del otro, pero son dos caras de un mismo medallón. Ese medallón está colgado en un collar, en un hermoso collar en el cuello de una persona. Y el collar, cuanto, digamos, más valioso es, más la persona que lo lleva lo quiere lucir. Y esto es lo que el Padre está diciendo: lucirás la misericordia y la verdad como si fuera un collar. La vas a atar a tu cuello y la vas a llevar exhibiéndola en todo tiempo donde vos vayas. Ahora bien, siempre van unidas, siempre de la mano, la misericordia y la verdad. Dice, átalas a tu cuello. Bien visible, que te adornen. Hay traducciones que añaden del texto masorético, escríbelas en la tablilla de tu corazón o en la tablilla de corazón, pero eso simplemente es una añadidura. Por ejemplo, en la Septuaginta no está eso. En varias partes de la Biblia se mencionan juntas. Fíjense, no lo busquen, yo se los digo nada más. En Génesis 24:49, cuando el siervo de Abraham se encontró con la familia de Rebeca, le dijo, hagan conmigo misericordia y verdad. En el Salmo 40, 9 y 10 también están juntas. En el Salmo 85:10, a esto sí lo vamos a leer porque hay un tesoro precioso allí. 85:10. Salmo 85:10. Antes de Proverbios está Salmo. Así que está cerquita. Hay dos pares de virtudes juntas. Les voy a mostrar las dos. Salmo 85:10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron. La misericordia y la verdad se encontraron. Pero no solo se encontraron ellas, miren, la justicia y la paz se besaron. Digo, qué maravilla esto. Porque la misericordia, que es ver la miseria del corazón humano, que es tener compasión, y la verdad, que es aquello que Dios dice, que todo lo que sale de la boca de Dios es verdad, se encuentran. Ahora les voy a explicar por qué tiene que haber misericordia y tiene que haber verdad. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Pero no solo eso, sino que la justicia y la paz se besaron, porque la justicia y la paz estaban separadas, estaban divorciadas. Pero en la cruz, Dios cumplió su justicia, por eso Jesús dijo, consumado es, hecho está, se cumplió toda justicia de Dios, pero a través de Cristo se hizo la paz con el hombre. En la cruz, la justicia y la paz se besaron, se unieron, se abrazaron, porque en Cristo se cumplió la justicia de Dios y se hizo la paz con el hombre. Por eso dice, se besaron, se unieron, porque estaban separados. La justicia de Dios, el Dios justo y santo, declaró por medio de la ley que ningún hombre podía ser salvado, no podía ser salvo por sí, no podía salvarse por sí solo, si no lo salvaba Dios mismo, y Dios no lo podía salvar si no había sangre derramada. Entonces, a través de Cristo, Él puede salvar o declarar justo al hombre por la sangre derramada de su Hijo. Se cumple la justicia de Dios, pero se hace, no solo la justicia de Dios se cumple, sino que se hace la paz con el hombre. ¡Qué maravilla, hermanos! En la cruz las dos cosas se unieron. Pero la misericordia y la paz, la misericordia y la verdad, miren ustedes,
No solo la misericordia y la verdad van juntas, sino que ahora en Cristo la justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad se le exige al hombre porque primero estuvo en Dios. La misericordia y la verdad primero estuvieron en Dios y Dios se lo exige al hombre. Ahora, que la misericordia y la paz estén. Miren lo que dice Proverbios 16:6, un poquito más adelante. Dice, por la misericordia y la verdad se expía el pecado, y mediante el temor de Yahvé se aparta uno del mal. Mire, misericordia, por la misericordia y la verdad se expía el pecado. ¿Cómo se expió el pecado del hombre? Por medio de la misericordia y la verdad. Dios tuvo misericordia del hombre para que su verdad reluciera o saliera o se manifestara. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O se manifestó, mejor dicho, por medio de Jesucristo. O se terminó de cumplir por medio de Jesucristo. Miren ustedes. Esto es un mandamiento de Dios. Es decir, miremos lo que dice Miqueas 6:8. No lo busquen, yo se lo leo. Pero ténganlo en cuenta esto. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha dicho lo que es bueno, lo que Yahvé pide de ti, solamente hacer justicia, amar la misericordia, miren ustedes, amar la misericordia y andarte contento con tu Elohim o con tu Dios, es decir, andarte con cuidado delante de Dios, andarte con circunspección, examinándote constantemente dentro tuyo. Pero lo manda al hombre a decir, a amar la misericordia. Ahora bien, ¿por qué Dios ama la misericordia y pide que amemos la misericordia? ¿Por qué Dios pide eso? Miren lo que significa misericordia en el hebreo. La palabra es chesed. Se traduce con clemencia, piedad, compasión, ternura, amor intenso, fidelidad. A veces también se lo traduce como buena voluntad. Todo esto lo demostró Dios al hombre porque Él es misericordioso y compasivo, como dice en Jacobo 5:11. Él es misericordioso y compasivo. Él no tiene que hacer misericordia para ser misericordioso. Es misericordioso, por eso hace misericordia. Y hacer misericordia es tener compasión del hombre. Miren ustedes, es tener compasión del hombre, tener clemencia del hombre, tener piedad con el hombre, tener ternura con el hombre, tener un amor intenso con el hombre, ser fiel en todos sus pactos, en todas sus promesas. Dios ha sido fiel y es fiel. Por eso la Biblia dice que aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y nosotros podemos confiar en esa fidelidad, hermanos. Es fiel. Cuando Él dice algo, Él lo cumplirá. Misericordia y verdad van juntas. Podemos ser veraces y decir la verdad sin misericordia. ¿Por qué misericordia y verdad van juntas? Miren ustedes, quisiera terminar pero no puedo. Dice, miren lo que dice Efesios capítulo 4 verso 32, por favor. Ya fuimos allí, así que ya la van a encontrar más fácil, ¿no? Ahora. Efesios. Miren. Dice Efesios 4:32. Página 1340.
1340. Dice: sed benevolentes los unos con los otros, compasivos, es decir, misericordiosos. Tengan misericordia unos con otros. Cuando ven los errores de los demás, tengan misericordia, sean compasivos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener los mismos errores o peores. Ser compasivo no significa que dejemos de ser veraces, de decir la verdad. Pero tenemos que decir la verdad con misericordia, siendo compasivos. Dice: sed benevolentes los unos con los otros, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Y la palabra compasivo es la misma palabra misericordioso. Eleos. Miren ustedes, Colosenses 3:13, ahí nomás, ahí cito nomás. 3:13. Como decían algunos hermanos allí en las montañas, dice: ¿dónde vive? Ahícito nomás, y había que cruzar toda una montaña, había un día de caminar. Ahícito nomás. 3:13, miren. Esto es mucho más profundo, más fuerte, un mayor esfuerzo en nuestro carácter. Soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Miren ustedes, nos lleva mucho más profundo esto, y esto muchas veces se tiene que hacer en la gracia de Dios, en el poder del Espíritu Santo, que muchas veces se hace insoportable, pero la Biblia nos dice que nos soportemos unos a otros. Y este tipo es insoportable, sí, pero lo tenés que soportar porque la Biblia te dice que lo soporte. Claro, ya no lo podés hacer en tus fuerzas porque para vos ya es insoportable. Le digo: Señor, ayúdame a soportarlo porque tu palabra dice que lo tengo que soportar. Eso es compasión. Eso es precisamente misericordia. Miren ustedes, ser estrictos en la verdad y no ser tiernos, compasivos, piadosos o clementes. Y Jesús nos da dos ejemplos, y con esto quiero terminar, dos ejemplos de lo que es no ser misericordiosos, no ser compasivos. Es decir, pelear por la verdad o querer establecer la verdad sin tener compasión. Mateo capítulo 9, verso 9 al 13. Miren, dos ejemplos de cómo Jesús les dice: apliquen lo que el profeta dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Capítulo 9 de Mateo, página 1097, verso 9. ¿Listo? Pasando de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en el lugar de los tributos y le dice: sígueme. Levantándose, lo siguió. Este después se convirtió en uno de los 12 apóstoles, Mateo, el escritor de este libro. Y aconteció que, estando él reclinado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores, y presta atención la clase de gente que va a estar allí, publicanos, es decir, los publicanos, ¿saben quiénes eran? Ya lo expliqué una vez, pero lo vuelvo a explicar. Eran judíos que le cobraban impuestos al mismo pueblo judío a favor de los romanos y encima le robaban a los propios judíos. Esos son los publicanos. Eran judíos vendidos. Dice: y pecadores llegaron a ser
llegaron y se reclinaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos, es decir, los religiosos, decían a sus discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Mirá, imagínate que vos vas y te sentás a la mesa de toda esta clase de gente. Y vienen los religiosos y te dicen: ¿qué haces sentado aquí? Miren lo que dice Jesús. Pero cuando él lo oyó, dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Jesús lo dice así, sin levantar el dedo contra nadie, pero nosotros entendemos, y ellos entendieron también allí, los fariseos entendieron también, que cuando habla de los sanos, habla de ellos, y de los enfermos habla de esa gente que está allí. Pero es una forma irónica de decir: ustedes se creen sanos, entonces el médico no es para ustedes, el médico es para los enfermos. ¿Está? Pero cuando él lo oyó, dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Y aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Miren, Jesús se sentaba con ellos allí, con estos publicanos. Fíjense que Jesús no se sentaba con los fariseos o con los escribas y eso, rara vez se sentó con esta clase de gente, pero sí se sentó con los publicanos y pecadores y prostitutas. Se sentó precisamente no para compartir lo que ellos hacían, sino para poder ser luz en medio de tanta tiniebla. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces a ellos vino. Ellos son los pecadores que necesitan arrepentimiento y que necesitan a Jesús. No los que creen ser justos y que por creer ser justos no necesitan arrepentimiento. Entonces Jesús toma estas palabras: misericordia quiero y no sacrificio, que son del profeta Oseas, las toma y las aplica aquí. Misericordia quiero, tengan compasión de la gente, porque la gente está perdida, tengan compasión de ellos. Como si nos dijeran nosotros: tened compasión de tus vecinos, porque son como son. ¿Por qué? Porque están perdidos. Tened compasión de ellos, sé tierno con ellos, mostrarles realmente a través de ellos, mostrarles quién soy yo a través de tu actitud con ellos. Miren lo que dice el capítulo 12, verso 1 al 14, y terminamos con esto. De Mateo, capítulo 12, está un poquito más adelante, después del 11. Capítulo 12 de Mateo dice, vuelve a decir lo mismo, 12, 1 al 14. Dice, 12:1, en aquel tiempo cruzaba Jesús por los sembrados un sábado, es decir, un día de reposo, un día de descanso, un día en que cesaba toda la actividad en Israel. Hoy en día sigue siendo lo mismo, se cesa toda actividad. La gente no podía ni caminar, no podía caminar ni 600 metros en ese día, no podía recoger leña, nada, no podían hacer nada en ese día. Pues ya se había hecho tan rígido el asunto que ni siquiera le ayudaban a una persona que estaba en necesidad. Miren, dice, un sábado, y sus discípulos tuvieron hambre, están en un día de reposo, los discípulos tienen hambre, venían caminando con Jesús, y comenzaron a arrancar espigas a comer. ¿Y quién aparecieron entre los trigos así, allá, asomaron la cabeza? Los fariseos. Ahí estaban, como los loros. Estaban como los loros subidos en la punta del trigo. Allí estaban haciendo equilibrio en la rama del trigo. Allí estaban los fariseos. Allá están los discípulos arrancando espigas de trigo para comer. ¿Y quién? Oh, ¿quién estaban allí? Los fariseos. ¿Qué andaban haciendo? Mirando a Jesús y a los discípulos a ver qué hacían. Y los loros comienzan a hablar. Miren, al verlo los fariseos le dicen, mira, tus discípulos hacen lo que no es permitido hacer en sábado. No estaba permitido tener hambre, ni estaba permitido comer en día sábado. Recuerden eso, día sábado, ayuno y oración, nadie come. ¿Está? Según los fariseos.
Dice el verso 3. Y él les dijo, ¿no habéis leído qué hizo David y los que estaban con él cuando tuvo hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la propiciación? Perdón, de la proposición, que no le era lícito comer a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, no recuerdan ustedes la historia de David. David está huyendo de Saúl, pasa por el tabernáculo, está el sacerdote y le pide si tiene algo para comer. Dice, no tengo nada, pero tengo los panes de la proposición que fueron cambiados, se pusieron nuevos, tengo los panes de la proposición. Eso nadie los podía tocar, pero dice, con tal, dice, aunque no hayan tocado mujer, dice, pueden comer de ese pan. Entonces David les dice, hace 3 días que venimos huyendo, así que no tocaron, ni siquiera tocaron mujer. 3 días. Así que están purificados los muchachos. ¿Y qué hizo David? Les dio de ese pan que solamente los sacerdotes podían comerlo, no cualquier persona. Entonces, ¿qué hizo? El sacerdote hizo misericordia con David y con sus hombres, porque les dio del pan que no le era permitido, pero tenían hambre. Entonces, misericordia quiero, no sacrificio. Dice, ¿o no leísteis en la ley que en los sábados, es decir, en los días de reposo, los sacerdotes en el templo profanaban el sábado y son sin culpa? Las cosas que hacían los sacerdotes en los días sábados sin importarle nada, sin embargo, eso regía para el pueblo, no para ellos. Ellos hacían lo que se les daba la regalada gana. Dice, pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. ¿Quién era? Él mismo. Él era mayor que el templo. Y si hubieras comprendido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no habríais condenado a los inocentes. Porque los inocentes tenían hambre simplemente. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Es decir, Dios hizo el día de reposo por causa del hombre, no al hombre por causa del día de reposo. El reposo Dios lo hizo, el día de reposo Dios lo hizo para que el hombre descansara, para que el hombre reposara, para que tomara ese día para adoración, para adorar a su Dios. No para que el hombre fuera regido por el día de reposo y el hombre fuera esclavizado por el reposo. No, al contrario. Miren ustedes, dice, y pasando de allí entró en la sinagoga de ellos, y aquí un hombre que tiene seca una mano, y para poderlo acusar le preguntaron diciendo, miren ustedes lo que están haciendo los fariseos. Otra vez asoman la cabeza los fariseos, allí están de nuevo persiguiendo a Jesús. Entonces ahora aquí dice, hay un hombre de la mano seca, sí, tiene la mano seca, quién sabe cómo la tenía, pero la tenía seca, no le funcionaba. Entonces ellos, ¿qué hacen? Lo ponen como señuelo, lo ponen como carnada a este hombre. Entonces le preguntan a Jesús, ¿es lícito sanar en sábado? Es día de reposo. ¿Te parece que es lícito sanar? Allí están los fariseos. Y él les dijo, miren el ejemplo que les pone el Señor. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Si ésta cae en un hoyo en los sábados, no le echará mano y la sacará. A ver, muchachos, si a ustedes se les cae una oveja, una vaca o una cabra, se tiran de cabeza al pozo para sacarlo. No van a dejar que se ahogue dentro del pozo. Dice, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? De manera que es lícito hacer bien los sábados. Le es lícito, es legal hacer bien los sábados. ¿Y cómo? Entonces, ¿Jesús qué hace? Jesús va en contra de todo, el fariseísmo, y le dice al hombre, y dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió y fue restaurada sana como la otra. Cuando salieron los fariseos, tramaron un plan contra él para que lo destruyeran. Fíjese, luchaban por la verdad sin misericordia. Porque luchaban por la verdad de Dios, sí,
Tenían razón que era el día de reposo, que el día de reposo Dios lo había hecho para que reposaran, para que nadie hiciera nada, pero no para matar de hambre a la gente, o para que no hicieran misericordia cuando hubiese una necesidad. Porque, queridos hermanos, se puede ser misericordioso pero no veraz. Se puede ser veraz sin misericordia. Nosotros podemos decir una verdad, pero no tener misericordia, no tener compasión, no ser tiernos cuando la decimos. Ese es el gran problema. Y fíjense ustedes que se nos puede decir una verdad, pero cuando se nos dice mal, lo primero que hacemos es cerrarnos. Y Jesús le dice, ¿no leíste? Misericordia quiero y no sacrificios, porque eso lo pide Dios del hombre. Porque Dios tuvo misericordia de nosotros, como nosotros no tendremos misericordia de los demás. ¿Cómo? Si Dios ha sido compasivo con nosotros, ¿cómo no seremos compasivos nosotros con los demás? Si Dios ha sido tierno con nosotros, ¿cómo no seremos tiernos con los demás? Si Dios nos ha perdonado a nosotros por su misericordia, por su gracia nos perdonó, ¿cómo nos perdonaremos? A mí, hermanos. En el próximo mensaje les voy a mostrar lo que etimológicamente la palabra misericordia significa en el idioma latín. En el latín van a ver ustedes qué significa, y es la unión de dos palabras. Pero hermanos, misericordia y verdad van juntos. Hablaba en estos días con una persona que estaba tratando de enseñarle a otra persona, entonces conozco la dureza de esa persona, entonces le digo, si vas a decir la verdad, pero sin tener compasión o sin tener misericordia de que la otra persona no sabe, lo que vas a lograr es que la otra persona se cierre y no te quiere escuchar más. Entonces, si vas a enseñar algo, enséñalo con ternura, enséñalo con un amor intenso, enséñalo para que la otra persona pueda abrir los ojos, pueda ver, pueda tener claras las cosas, pero no porque vos tenés la verdad estás parado más alto que los demás. No. Misericordia y verdad van juntas. Amén.